Buenas noches, mi nombre es Dayana Palacio Mena y el de mi compañera Sara Carolina Estrada López. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y actualmente estamos cursando el quinto cuatrimestre del programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. En el día de hoy les vamos a resolver 3 puntos del taller de estadísticas descriptivas en la unidad 2, que es de tablas de frecuencia y análisis de gráficos. La primera pregunta dice: en una empresa, la sección de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso le solicita a cada uno que llene un cuestionario en el que una de las preguntas corresponde a esta. Con los datos siguientes presenta una tabla de frecuencia adecuada. Como pueden ver, estos fueron los datos que nos dieron de los hijos de los trabajadores menores de 10 años. ¿Cómo vamos a sacar los resultados? Primero los tenemos que sacar de menor a mayor. En este caso, el menor número que aparece en la tabla en estos datos es el 1. Nosotros le quisimos poner colorcito para así poder diferenciar los números y no enredarnos. El menor número en este caso vendría siendo el 1 y el mayor vendría siendo el 10. Antes de realizar la tabla, primero tenemos que sacar la tabla de datos agrupados, donde n es el número de intervalos. ¿Y cómo sacamos el número de intervalos? Contando los datos que aparecen en la tabla. ¿Cómo los vamos a contar? Del 5 al 3, que vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y del 3 al 2, vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, 7 por 10 vendría siendo 70. Entonces, números de intervalos tenemos 70. Para el valor mínimo, como les había dicho antes, el menor número que aparece en la tabla, el menor número es el 1. El valor máximo es el 10. ¿Cómo sacamos el rango? Valor máximo menos el valor mínimo. En este caso sería 10 menos 1 es igual a 9. ¿Cómo sacamos el número de intervalos? El número de intervalos se saca con una fórmula como esta que tengo acá, que es K igual 1 más 3,33 logaritmo del número de intervalos, que en este caso vendría siendo 70. Y eso nos da este valor, 7.144. ¿Cuál es el decimal que le sigue el 7.144? El 8. Entonces ponemos el 8 por aquí, que ese lo vamos a utilizar ahora. Para sacar la amplitud, la sacamos de rango dividido por el número de intervalos, que es el 8, que es el decimal que le sigue a este valor. 9 dividido 8 nos da 1.12. ¿Cuál es el decimal que le sigue a 1.12? Es el 2. Lo ponemos aquí porque lo vamos a utilizar para hacer la tabla. ¿Cómo sacamos el valor del nuevo rango? 8 dividido 2, que nos da 16. Y la diferencia de rango es el nuevo rango menos el rango. El nuevo rango menos el rango, 16 menos 9, que nos da 7. Y la mitad de la diferencia de rango se divide en 2, que es la mitad de la diferencia, y nos da 3,5. Entonces, para resolver la tabla, primero necesitamos los intervalos, que son los datos que tenemos aquí en esta tabla. ¿Y cómo los vamos a sacar? Con el número de la amplitud que tenemos aquí, que es el 2. Entonces, el menor número que aparece en la tabla es el 1. Entonces, vamos a contar de 2 en 2. Del 1 al 2, 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. Y 9 más 2, 11. El XY
lo sacamos de la siguiente manera. Sumamos 1 más 3 dividido 2, que es el valor de la amplitud, y nos da este resultado que es el 2. 3 más 5 dividido 2 nos da que es el 4, y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo. La frecuencia absoluta, ¿cómo la sacamos? Nos vamos a la tabla y miramos los valores. Primero vamos del 1 al 3, pero no vamos a contar hasta el 3, sino hasta el 2, porque el 3 lo tenemos aquí abajito, y así vamos a hacer con todas. Entonces, ¿cuántos niños hay del 1 al 2? Entonces nos vamos a la tabla. Del 1 al 2, tenemos aquí del 1 tenemos 7 y del 2 tenemos 9. Entonces, 7 más 9 son 16, y así sucesivamente. Entonces, del 3 al 4, ¿cuántos niños hay? Y así se van a la tabla y van contando, van poniendo los resultados. La suma de todos estos números tiene que dar 70, que es el número de intervalos que aparece en la tabla de datos agrupados. Si el resultado no es el mismo el número de intervalos, está mal o algo anda mal. Tienen que revisar otra vez la tabla. En la frecuencia acumulada se saca de la siguiente manera. Pasamos el 16 y sumamos a ciencia. 16 más 12, 28. Y 28 más 16, 44. Y 44 más 12, 56. Y 14 y 56 más 14 da 70. La frecuencia acumulada debe de dar el mismo número que la frecuencia absoluta, que en este caso vendría siendo 70. Para sacar la frecuencia relativa, la frecuencia relativa se saca de la siguiente manera. El valor de la frecuencia absoluta se divide por 70, que es el número de intervalos. Entonces, 16 dividido 70, que me da 0,23. 12 dividido 70, 0,17. Y así sucesivamente, y esto nos tiene que dar en 1. ¿Cómo se saca la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada se saca igualmente como la sacamos aquí. Pasamos el 0,23 y lo sumamos. 0,23 más 0,17 da 0,4. Y así sucesivamente van sumando 16, también tiene que dar en 1. Tiene que dar el mismo resultado de la frecuencia relativa. Para sacar la frecuencia porcentual se hace de la siguiente manera. El 0,23 se multiplica por el 100%, que da 23%. El 0,17 da 17%, y así sucesivamente. Y la suma de todo esto te tiene que dar en 100%. Y asimismo se saca la frecuencia porcentual acumulada, como hicimos anteriormente, la suma en CISA. 23, se pasa el 23 y se suma con el 17 y da 40. Y del 40 al 23 da 63. Y del 63 al 17 da 80. Y del 80 al 20, 100%. Así fue como resolvimos nosotras nuestro primer punto. En el segundo punto dice: se encontró que las medidas de 20 tornillos sacados al azar de una producción de cierto día, estas se encuentran en la siguiente tabla. Realiza una tabla de frecuencia adecuada para el tipo de datos presentados. Este que está aquí, sin color, fueron los datos que nos dieron para sacar las medidas de los 20 tornillos. ¿Qué hicimos? Hicimos como el dato anterior, que sacamos los números y los ordenamos de menor a mayor, que en este caso el menor es el 10,2 y el mayor es el 11,9. ¿Cómo sacamos los datos agrupados?
el número de intervalos, contamos los cuadritos, las casillas, que nos da 30, el valor mínimo, que ya sabemos que es el menor, que aparece en la tabla, que es el 10,2, y el máximo, que es el mayor, que es el 11,9. El rango lo sacamos de la recta del valor máximo y el valor mínimo. El número de intervalos lo sacamos con la formulita, que K igual 1 más 3,33 logaritmo de 30, que es el número de intervalos. Nos da este valor y pusimos la decimal que sigue de 5, que es el 6. La amplitud, no sabemos, la amplitud nos dio un valor de 0,28 y lo redondeamos a 0,3. El nuevo rango nos dio 1,8, la diferencia de rango nos dio 0,1 dividido en 2, que es la mitad de la diferencia, en 0,05. Para llenar la tabla, hicimos de la siguiente manera. Los números de intervalos. Como los números de intervalos dicen que se organizan de menor a mayor, y ahora vamos a contar de 3 en 3. Entonces, del 10,2, que es el número menor, se le suman 3, que es el valor de la amplitud, nos da 10,5. De 10,5 más 3, 10,8. 10,8 más 3 nos da 11,1. Y así sucesivamente hasta terminar el número de intervalo, que son 6. ¿Cómo sacamos este valor? XY, en la frecuencia, ¿cómo la sacamos? La suma de 10,2 más 10,5 dividido en 0,3, que es la amplitud, y nos da estos resultados. Entonces 10,5 más 10,8 dividido en 0,3 nos da 71. Y así sucesivamente lo van haciendo. La frecuencia absoluta, ¿cómo la sacamos? Nos vamos a la tabla y miramos qué número de tornillos hay entre 10,2 y 10,4. Recuerden que no se puede contar hasta el 5 porque el 5 aparece en el segundo intervalo. Entonces, del 10,2 al 10,4. ¿Cuántos tornillos hay? 10,2, 4. De 10,3 hay 2 y de 10,4 hay 4. Entonces, 4 más 2 más 4 son 10. Y así sucesivamente. Entonces, de 10,5 a 10,7, ¿cuántos tornillos hay? Como no está el 10,5, está el 10,6, entonces se cuenta 10,6 a 10,7, hay 5. Hay 5. Y así se va sacando, así sucesivamente se va sacando. Y la suma de ese resultado tiene que ser 30, que es el número de intervalos. La frecuencia acumulada se saca de 10. Se pasa este 10, que está en la frecuencia absoluta, se pasa acá y se va sumando en zigzag, como les había dicho anteriormente. 5, 10 más 5, 15. Y 15 más 3, 18. Y 18 más 1, 19. Y 19 más 2, 21. Y 21 más 9, 30. Recuerden que el resultado de la frecuencia absoluta debe de ser igual a la frecuencia acumulada, que este número es el número de intervalos cuando contamos las tablas. Cuando contamos esta tabla. Cuando contamos estas tablas. La frecuencia relativa, el 0,3. La frecuencia relativa, ¿cómo se saca? De la frecuencia absoluta, 10 dividido 30, nos da este resultado. 5 dividido 30 nos da este resultado.
3 dividido 30 nos da 0.1. 1 dividido 30 nos da 0,03, 2 dividido 30 nos da 0,07 y 9 dividido 30 nos da 0,3. Y la suma de la frecuencia relativa nos tiene que dar 1. La frecuencia acumulada. Igualmente se pasa el 0,33 y se va sumando en zigzag como lo habíamos hecho al principio. 0,33 más 0,17 da 0,5 y así sucesivamente. Recuerden que les tiene que dar el mismo resultado de la frecuencia relativa, que ahora vendría siendo 1. Para sacar la frecuencia porcentual se hace de la siguiente manera. 0,33 dividir por el 100% queda 33%. El 0,17 dividido por el 100% da 17%. Y así sucesivamente. El 0,3 por el 100% da el 30%. Y esta suma de la frecuencia porcentual tiene que dar el 100%. La frecuencia porcentual acumulada también se saca como la hicimos anteriormente, la suma en zigzag. 33, se pasa el 33 y se suma en zigzag. 33 más 17, 50. 50 más 10, 60. 60 más 3, 63. 63 más 7, 70. Y 70 más 30 da 100%. Y hasta bueno, en la tabla de la pregunta número 2. La última pregunta dice, el gráfico muestra la composición de una empresa de confecciones. En total hay 110 empleados. Realice la tabla de frecuencia adecuada para la información con el personal de cada sección. Como vemos en la gráfica, están los administrativos con un 9%, el corte con un 9%, armado con un 11%, transporte con un 20%, costura con un 25%, empaque con un 16%, comercial con un 4% y bodega con un 6%. Los organizamos de menor a mayor. En este caso, los empleados de comercial con un 4%, los de bodega 6%, administrativo 9%, corte 9%, armado 11, empaque 16, transporte 20, costura 25, que eso nos da un total al 100%. La suma de todo este porcentaje nos da 100%. La frecuencia absoluta la sacamos de la siguiente manera. El 4% por el 110, que es el número de empleados que nos dice el ejercicio, que hay un total de 110 empleados. Entonces, para sacar la frecuencia absoluta, el 4%, que estos son los porcentajes que aparecen en la gráfica, por el 110, que es el número de empleados. Entonces eso nos daría un total de 4. El 6% por el 110 nos da 7. El 9 por 110 nos da 10. Así sucesivamente van haciendo la operación. Y la suma de la frecuencia absoluta nos tiene que dar el 110, que es el número de empleados que hay, que nos muestra en la pregunta del ejercicio. Si no les aparece, si en la suma de la frecuencia absoluta no aparece el 110, está malo. La frecuencia acumulada, ¿cómo la sacamos? Haciendo la suma en zigzag. La sumita en zigzag. Pasamos el 4, entonces 4 más 7, 11, 11 más 10, 21, 21 más 10, 31, así sucesivamente. Y esto nos tiene que quedar, en la última que vendría siendo la costura, nos tiene que dar 110. En esa suma en zigzag, el último resultado tiene que ser 110, que es el mismo valor que está en la frecuencia absoluta, que es el número de empleados que hay. La frecuencia relativa se saca de la frecuencia absoluta por
el 100%. Entonces, 4 dividido 100, perdón, no es multiplicado, es dividido. 4, la frecuencia relativa se saca 4 dividido el 100%. Esto nos da 0,4. 7 dividido al 100% nos da 0,6. Así lo van haciendo sucesivamente y la suma de la frecuencia relativa queda en 1. Para sacar la frecuencia acumulada volvemos a hacer la sumita en zigzag, así como la hicimos aquí en estas dos, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Entonces, aquí volvemos a hacer la sumita en zigzag, pasamos el 0,04 a frecuencia acumulada y vamos sumando 0,04 más 0,06 es igual a 0,1. 0,1 más 0,09 es igual a 0,19. Así sucesivamente. Y esto nos tiene que terminar en 1. Así es como termino en frecuencia relativa. Recuerden que estos valores tienen que dar igual. La frecuencia absoluta nos dio 110 y la frecuencia acumulada también nos dio 110. Entonces, para sacar la frecuencia porcentual, ¿qué hacemos? De la frecuencia relativa, 0,04 por 100. 0,04 por 100 nos da 4%. 0,06 por 100 nos da 6%. Y así sucesivamente hasta terminar. Cuando terminemos, sumamos todo este porcentaje y nos tiene que dar 100%. Si se pueden dar cuenta, este valor, esto que está aquí, la frecuencia porcentual es la misma que aparece aquí al principio, que son los valores que están en la gráfica. Vea, son los mismos valores que están aquí en la gráfica que los pusimos aquí al principio. Entonces, y eso nos da un valor de 100%, que es el mismo, vea, que la suma también nos dio 100% acá. Entonces, ¿cómo sacamos la frecuencia porcentual acumulada? La sumita en zigzag. 4, pasamos el 4 acá y sumamos 4 más 6, 10, 10 más 9, 19, 19 más 9, 28 y así sucesivamente hasta que nos dé el valor de 100%. Entonces, y estos fueron nuestros resultados de las 3 preguntas y estas fueron nuestras tablas. Espero que nos hayan entendido. Muchas gracias.